Continuamos. Saludos y bendiciones. Vamos entonces a la clase número 11 y vamos a desarrollar el punto número 8. Debemos ser debemos ser copartícipes de nuestros bienes con nuestros hermanos. En 2 a Corintios 8:14, Pablo nos presenta este principio. El texto dice: sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Ok, esto hay que analizarlo así como con serenidad. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿Qué quiere decir acá el que escribe? Bueno, que cuando Dios determina enriquecer a alguien, una vez que lo enriqueció, una vez que colocó dinero en abundancia, una vez que lo elevó al nivel de abundancia o sobreabundancia, va a colocar en su entorno, óigame esto, va a colocar en su entorno personas, seres humanos, familias y no familia, hablando de la carne, familia en la fe, gente que tengan demandas o necesidades. ¿Cuál es el objetivo? Escúcheme. Si yo soy un mayordomo y a mí viene alguien con una necesidad, hablando del mundo, o con una demanda y yo tengo cómo cubrirla y yo soy generoso, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Cubrir esa demanda o esa necesidad. Si yo no cubro esa demanda o esa necesidad, sencillamente el dinero que yo tenga para ese momento pasa a ser acumulación y deja de ser ahorro. Y de esa manera yo le voy a mostrar a Dios y les voy a decir a Dios con hechos, ¿sí? No con palabras, con hechos, que yo no estoy preparado para tener abundancia de Dios, que yo estoy preparado para tener yo lo mío, egoístamente lo mío, y no para ser un instrumento de Dios para cubrir demandas en otros y en otras. El texto dice lo siguiente: para que sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra, ¿sí?, supla la escasez de ellos. Ahora, para que también la abundancia de ellos, ya va. Si yo tengo dinero suficiente en abundancia y viene alguien con abundancia de necesidad y de escasez, entonces esto viene a equilibrar que la abundancia económica que yo tengo va a cubrir la necesidad o la demanda que el otro tiene, y la necesidad que el otro tiene va a cubrir en mí la necesidad que yo debo tener de dar y aportar porque tengo. Quiere decir entonces que Dios quiere enriquecer a hombres y a mujeres que tengan el anhelo de cubrir demandas de otros y de otras, porque Dios no tiene bancos, Dios no tiene dinero en el cielo, pero sí tiene a hombres y a mujeres acá en la tierra con abundancia de dinero y con abundancia de ser solícitos en aportar, en ayudar, en cubrir la necesidad de otro. Entonces, los que Dios quiere enriquecer tienen que tener o tenemos que tener un corazón dispuesto para recibir. Pero así como tenemos un corazón dispuesto para recibir, entonces tenemos que tener un corazón dispuesto para dar, para aportar, y no para solamente guardar, amasar y mantener un dinero en nuestras manos, agarrados y aferrados a él, como si eso fuera Dios. Es decir, cuando yo me aferro al dinero, cuando yo me aferro a lo que tengo, sencillamente dejo de mirar a Dios como la fuente. Pero cuando yo no me aferro a lo que tengo, cuando yo aporto, cuando yo doy, cuando yo practico el ser generoso,
entonces muestro con hechos que Dios verdaderamente es mi fuente. Ahora, es inaceptable cómo hay hermanos que tienen en abundancia y no cubren las necesidades de los que padecen problemas económicos dentro de la iglesia. Esto no fue el sentir de los primeros cristianos. En Hechos 4, 32 y 35 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Los versos 34 y 35 dicen, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. El apóstol Juan condena la indiferencia de los que teniendo no se compadecen de los que no tienen, y a su vez pone en tela de juicio que los que tal hagan conozcan el amor de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hay una pregunta muy importante aquí, ¿no? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3, 16 y 18. Una de las cosas que aprendí de las enseñanzas de Jesús es que Él se ocupaba de las deudas de otros. En Mateo 17, 27, Jesús le dijo a Pedro que fuera al mar y pescara un pez y que al abrirle la boca, iba a conseguir un estatero que equivale a 4 dracmas. Y si analizamos bien el texto, Jesús debía solo 2 dracmas. Entonces, ¿por qué venía un estatero en la boca del pez que equivale a 4 dracmas? La respuesta es porque Pedro también estaba endeudado. Jesús lo sabía y proveyó para pagar las deudas de ambos. Jesús le dijo a Pedro, paga por ti y paga por mí. Ahora, ¿quién de nosotros, quién de entre nosotros es capaz de hacer esto? Bueno, el que sea capaz de hacer esto es capaz de comportarse como Jesús se comportó, pero el que no sea capaz de hacer esto, pues no es capaz de comportarse como Jesús se comportó. Ahora, yo estoy claro que entre nosotros hay gente que tienen diversas deudas y diversos problemas financieros por estar haciendo malos negocios, por no querer el consejo, por no querer educarse en el área financiera. Yo estoy claro que entre nosotros estamos rodeados de una cantidad de parásitos, de chucos, de gente que lo que quieren es vivir de los demás y ellos supuestamente dicen que viven por fe y viven es de los demás o quieren vivir es de los demás. Eso tampoco, porque el que no quiera trabajar, que no coma, dice las Sagradas Escrituras. Si nosotros tenemos el mismo sentir de Jesús, como lo dice la carta a los Filipenses 2:5, ¿por qué entonces ignoramos las necesidades de nuestros hermanos? ¿Por qué lo mío es mío y de nadie más? ¿Por qué no estoy dispuesto a compartir mis bienes, mi dinero, mi casa, mi carro? ¿Dónde está el ¿dónde está el vínculo, del espíritu?
que es el amor. ¿Dónde está la unidad de la iglesia como cuerpo, templo, sacerdocio, nación, como los primogénitos de Dios? ¿Por qué no nos vemos como Dios nos ve, como uno solo? ¿Dónde está el espíritu de hermandad que demanda la Escritura? Es un pecado ver a tu hermano sumergido en la necesidad y teniendo cómo ayudarlo, no hacerlo. Este es uno de los principios más comunes que como cristianos hemos venido quebrantando. Nota, hasta que no aprendamos, oiga, a desprendernos y a compartir con nuestros hermanos, nunca seremos prosperados financieramente, oiga, de parte de Dios. Reitero esto, hasta que no aprendamos a desprendernos y a compartir con nuestros hermanos, nunca seremos prosperados financieramente de parte de Dios. Entonces, por fin, vamos a hablar del punto número 9. Ahora sí vamos a hablar de plata. Porque de todo lo que hemos estado hablando, no hemos tocado plata, sino principios que tenemos que conocer, de vivir y de respetar para poder ser prosperados por Dios. Principios que si los estamos violando, óigame, Dios no puede enriquecernos. Y no se le olvide que todas las cosas funcionan bajo un principio. Conozco los principios, me someto a los principios, aplico los principios, entonces funcionan. Pero si yo no conozco los principios, ¿cómo aplico los principios? ¿Cómo pueden funcionar? No habrá función. Ahora, si yo conozco los principios y me hago el museo, me hago el Willy y no camino en los principios, ¿cómo yo logro que Dios pueda enriquecerme? Nunca Dios podrá hacerlo. Por eso, este material, este seminario, es muy importante conocerlo y llevarlo a la práctica. Nótese que hemos hablado de 8 puntos, de los cuales tienen que ver con el plan financiero y todavía no hemos hablado de diezmo y de ofrenda. Por lo tanto, todo esto que hablamos son principios que debemos, reitero, de conocer, de aceptar como Dios los estableció en su soberanía. Y si usted y yo queremos que Dios nos enriquezca, queremos tener esa área como mayordomos, como administradores de Dios, entonces debemos de practicarlos, debemos de someternos a esos principios, porque el que los estableció es fiel y es justo para llevarlos a cabo. Entonces, hablemos del punto número 9 o principio número 9 para ser prosperado. Diezmo y todo tipo de ofrenda. El término ofrenda denota un presente que le pertenece al oferente y lo da en señal de gratitud y de adoración. Este término en el latín es oblatus, que indica lo ofrecido, oiga, consagrado, dedicado, que en el español su equivalente es oblación. ¿Por qué el diezmar y ofrendar en el antiguo pacto fue indispensable para alcanzar prosperidad financiera? Porque además de ser un principio, hay ciertos valores y características dentro de la práctica del diezmo y de la ofrenda que
comprometen a Dios a dar con generosidad. Todavía no he conocido, oiga, el testimonio en la dispensación de los patriarcas o de la ley que se haya movido en dichos principios, diezmos y ofrendas, o diezmar y ofrendar, y que dentro de los principios se haya dado ciertas características y valores que Dios no le haya cumplido en respuesta a su generosidad. En Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Oiga, aquí viene la promesa, pero hay un principio, hay una demanda principal. Oiga, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es la demanda. Y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. La pregunta es: ¿cuándo serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto? Cuando yo honre a Dios con mis bienes y con las primicias de todos los frutos. A continuación voy a desarrollar algunos aspectos negativos que ha tomado algunos feligreses concerniente a la práctica del diezmo y la ofrenda. Creyentes que no diezman, oiga, porque tal práctica era para la ley. Creyentes que administran ellos mismos sus diezmos, es decir, yo agarro mis diezmos, voy y me compro un bulto de harina, me compro un bulto de sal y me voy a repartírselo por ahí a los pobres yo. ¿Eso es bueno que reparta harina y reparta sal? Sí, pero con lo suyo, no con lo que no es suyo. Creyentes que administran ellos mismos el diezmo. Creyentes que traen el diezmo, pero no diezman. ¿Cómo así? Dicen los amigos de por allá del otro lado del puente Simón Bolívar. Creyentes que traen los diezmos y no diezman. Sí, eso es así. ¿Cómo es eso? Bueno, sencillamente, cuando yo determino entregar un diezmo, yo debo de, en mi casa, hacer mi contabilidad, extraer mi diezmo, y yo, como sacerdote de mi casa, de mi hogar, de mi familia, yo debo consagrar mi diezmo en la casa. Cuando yo lo consagro, cuando yo lo dedico a Dios, cuando yo le agradezco a Dios por todo el trabajo que he tenido, por toda la labor que yo he hecho, entonces lo traigo a entregarlo en la iglesia. Pero cuando yo llego a la iglesia, y solamente me acuerdo que hay que ofrendar cuando ya dijeron vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, y de ahí vienen aquellos chistes que no sé hasta dónde tengan realidad, que hay gente que llega y mete la mano al bolsillo y entonces saca, y quería sacar el billete más chiquitico y sacó el grandote y dijo, no, Señor, reprenda al diablo, ese no es, y comienzan a buscar en el otro lado. ¿Sabe por qué? Porque no venían preparados, es decir, en su corazón, en el área financiera, Dios no existe para esos individuos, pastor. Entonces, cuando tú eres un hombre responsable en tus diezmos y en tus ofrendas, si se usa el sobre, ya tú lo traes en el sobre, o por lo mínimo llegas y agarras el sobre y metes el asunto en el sobre. Cuando se dice, vamos a orar, cuando el que está aquí va a orar por los que diezman y por los que ofrendan, en tu caso tú vas a esperar que el que está aquí ore, porque ya tú lo hiciste en tu casa. Pero si tú solamente vienes aquí y entonces comienzas a entresacar de los billetes el más feito, el que está más roto, el que está más esguazado. No sé si eso lo entienden en otros países. Aquí en Venezuela se entiende eso. Ahora, este mensaje no está limitado solamente para Venezuela. Cualquier cosa pregunte. Ahora, el detalle está que cuando yo comienzo a hacer eso, aquí, yo diezmé, yo ofrendé. Yo traje el diezmo, yo traje la ofrenda, pero no ofrendé ni diezmé tampoco. ¿Por qué razón? Porque esto yo tengo que hacerlo en mi casa. Yo tengo que allá sacar mis cuentas, cuadrar, esto es lo que yo
Voy a dar y dedicarlo de una vez. Quiere decir que cuando usted llegue aquí, usted sabe dónde va a meter la mano, en qué bolsillo va a meter la mano y sabe lo que usted va a entregar. Y debiera ser como en el Antiguo Testamento, lo mejor. Es decir, los judíos no le entregaban a Dios el borrego que tenía una pata partida, el que estaba tuerto, el que estaba terminando de curarse de una gusanera que tuvo, el que quedó arañado del tigre o de los leones o de los osos que casi se lo comieron. No, ellos traían el mejor, el más bonito de toda la manada. Entonces, creyentes que traen el diezmo y no diezman, tiene que ver con esto, que en ellos no hay esa inclinación, esa posición y ese respeto a Dios en el área de la finanza. Pregunto, ¿Dios podrá progresar? ¿Dios podrá enriquecer a un hombre o a una mujer que hace esto? No, es más, creyentes que hacen lo siguiente. Me enteré de uno por allá, hace muchos años, pastoreaba en un sitio. El hombre cobraba su dinero y se iba al mercado. Luego que hacía el mercado, lo que sobraba de hacer el mercado era lo que ofrendaba, lo que diezmaba. Pregunto, ¿será que ese hombre en este tiempo, si está vivo, diezmará y ofrendará? Que lo que tenemos, lo que nos llega, lo que agarramos, no alcanza sino para, no sé, un cuarto o la mitad o menos de eso del mercado. Entonces ese hombre no diezmaría ni ofrendaría más nunca. Estamos hablando de cuando yo estaba chavalo, que tenía unos 19, 20 años por allá, que el dinero pues alcanzaba un poco más. Ahora, creyentes que diezman por temor o por interés. El famoso Malaquías 3:10. ¿Sí? Maldito soy con maldición toda la nación. ¿Toda qué? La nación. No dice la iglesia. En primer lugar, toda la nación me ha robado. Y luego hay un detalle ahí en el texto, pastor, que todos los predicadores lo han obviado. El texto dice traer los diezmos. No dice traer el diezmo, como si fuera uno solo. Porque Israel no solamente tenía un diezmo, Israel tenía varios diezmos. Estaba el diezmo para los sacerdotes, estaba el diezmo para las viudas, los huérfanos y los necesitados, y estaba también el diezmo que le pagaban al rey. Por supuesto, el del rey se lo pagaban al rey. Los otros los traían ¿a dónde? Al templo. Entonces hay muchos que dicen en este tiempo, no hermano, pero es que Israel en su tiempo diezmaba era ovejos, diezmaba era el grano. Bueno, señores, porque eso era lo que tenían, eso era lo que ellos administraban. ¿Tú te imaginas en ese entonces el que tenía una cantera de piedras? Es decir, el que sacaba piedras, vendía piedras picadas, se iba a traer un camión de piedra para el templo para darlo. Si ya el templo estaba construido totalmente. ¿Tú te imaginas el que ahorita saca diamantes, saca oro, se va a traer eso para la iglesia? Es más, hubo un tiempo, pastor, donde en las iglesias, creo que ya eso no lo hace ninguno, aparte de averiguar o hacer un listado, ¿ves? ¿Cuántos hermanos vinieron? ¿Cuántos visitantes vinieron? ¿Cuántas Biblias trajeron? ¿Cuántos Nuevos Testamentos trajeron? ¿Cuántos himnarios trajeron? ¿Te acuerdas de ese tiempo? También pasaba el tesorero y decía cuánta ofrenda y cuánto diezmo entró. ¿Sabe cuándo eliminaron eso en Barquisimeto? Cuando en 2 ocasiones le tiraron 2 atracos al tesorero por abrir su boca. En Colombia pasó lo siguiente. Terminaba el culto y le llegaba un individuo, bien sea de la guerrilla o del otro grupo de la autodefensa. Compañero, entró tanto, la mitad es de aquí de la iglesia y la mitad es mía. Tuvieron los hermanos que dejar de ofrendar y diezmar en la iglesia. Se la depositaban directo en la cuenta del pastor. Porque llegaba el de la guerrilla a llevarse la mitad o se llevaban todo el diezmo y la ofrenda. Entonces, hay cosas y hay eventos en los cuales, hay que cambiar algunas áreas. Dígame el que tenía una fábrica de culticuero. Se iba a traer el poco de cueros de diezmo para entregarlo en el templo de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo más factible? ¿Qué es lo más fácil? Bueno, vender el producto y traer el dinero. Que haya algún sitio, como aquí, creo que aquí todavía tienen la facilidad de traer el café, pero un poco de café sequito, bien listo, pues no tiene problema, no hiede como en este caso
el que trabaja con cuero, el que trabaje con otras cuestiones. Ahora, creyentes que diezman por temor, creyentes que traen el diezmo, por temor o interés. En el caso del temor, creyentes que diezman porque si ellos no diezman, creen que el diablo les va a destrozar su vida y les va a destrozar su economía. Y hasta cierto punto es así. Yo he visto, escúcheme, hombres que se niegan y mujeres que se niegan a entregar, por decir algo, 100 bolívares o $100 de diezmo porque no les dio la gana, por rebelde, por contumace, y viene una enfermedad y les lleva el triple o el doble, o tienen un accidente o los atracan o pasa algo y se les desgracia la vida. Es decir, lo que ellos se negaron a entregarle a Dios, sencillamente el diablo vino y se lo llevó el doble. Entonces, aunque estamos en el tiempo de la gracia, no debemos de hacerlo por miedo, ni tampoco ver la oportunidad de ofrendar y diezmar como cuando éramos inconversos, que íbamos y comprábamos el ticket de lotería. Es decir, yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar para que Dios me dé. No, es todo lo contrario. Yo diezmo y yo ofrendo porque Dios me dio. Ahora, yo estoy dando en el caso de la ofrenda, yo la estoy dando porque tiene que ver con el dinero que me corresponde a mí. Pero pregunto yo, ¿quién da el diezmo? Nadie. El diezmo es algo que yo no lo doy, porque es que Dios dijo y estableció que el diezmo era de Él. Entonces el diezmo es algo que yo entrego, no es algo que doy. Es algo que entrego. Ahora, hay un predicador que él es un poco así como irónico. Él dijo que Dios es tan bueno, tan chévere, que nos puso un límite, pastor, y que estableció que diéramos un 10%, porque nosotros somos tan generosos, que si Dios no hubiese establecido eso, entonces nosotros puede que estuviéramos haciendo al revés. Quedamos el 90 y nos quedamos con el 10 nosotros. Ese es Dante Heber, que wow, es terrible. Ahora, creyentes que diezman por temor o por interés, ni por uno ni por otro, es por principio. El diezmo como práctica de la ley, en cuanto a la primera posición del diezmar, nunca tuvo su origen en la ley. Oiga, antes que la ley fuese constituida, ya existía la práctica del diezmo entre los patriarcas. Abraham diezmó, Génesis 14:20, Israel ni siquiera existía. Jacob también lo hizo, Génesis 28:22. Alegar que no se debe diezmar porque estamos en tiempos de la gracia, afirmando que el diezmo es de la ley, es totalmente falso, porque el diezmo no tuvo su origen en la ley. El diezmo no fue instituido ni constituido bajo la ley. El diezmo pasó a ser una ley para un pueblo específico, Malaquías 3:10, Levíticos 27:30 y 34. Algunos han creído que con la llegada de la dispensación de la gracia, la práctica del diezmo fue anulada. Esta es una verdad, pero sobre esa verdad Esta es el motivo, el que diezma y no Jesús. Ya va. El por qué diezma o no. Jesús fue muy cuidadoso en relación con el motivo, el diezmar, cuando dijo: oiga, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Y dijo a los fariseos: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios, por alto la justicia y el amor de Dios.
Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? Lucas 11:42 y Mateo 23:23. Dispensación de la ley, pero hay que tomar en cuenta que Jesús, siendo representante y cumplidor de la ley y manifestando la gracia, no condenó ni caducó la práctica del diezmo. Lo que Jesús condenó fue la forma hipócrita como los escribas y fariseos venían haciéndolo, dejando la justicia, la misericordia, la fe y el amor, dándole más importancia a la práctica del diezmo. Para Jesús es de suma importancia ambas cosas. Jesús dijo, es esto, diezmar es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, justicia y misericordia, fe y amor. Ahora, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de misericordia y cuando hablamos de fe y cuando hablamos de amor, ¿de qué área estamos hablando de la iglesia? De la parte espiritual de la iglesia, señoras y señores. Cuando hablamos del diezmar, cuando hablamos de ofrendar, ¿de qué área estamos hablando de la iglesia? Del área psíquica, del compartir, del dar, de un hombre o una mujer que tiene mentalidad de administrador, mentalidad de un hombre que sabe que la fuente es Dios y que el hecho de que yo apoye, de que yo ayude, de que yo extienda mis diezmos, mis ofrendas, no me va a empobrecer, sino que me brinda la oportunidad de cumplirle a Dios algo que Él dejó registrado en las Escrituras. ¿Cuál? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará Jehová. Y el proverbio, que no recuerdo la cita, está en, no sé si es 19:17 o 17:19, que dice, el que da al pobre, a Dios presta, y el bien que hizo se le será devuelto. Ahora pregunto yo, las iglesias en el área en las que nos movemos nosotros y los pastores en el área que nos movemos nosotros son archimultimillonarios. Entonces, muchos puede que digan, no, pero es que ese pastor tiene fin, que ese pastor tiene plata. Ok, esa es la parte de su familia. Pregunto, ¿quién fue el hombre que Dios escogió para orientarte, para atenderte en el área espiritual? Es decir, ¿qué tú le diste a Dios? Tu corazón. Y al hombre que Dios puso a trabajarte, a estrachnocharse por ti, a dejar de disfrutar parte de su vida por estar pendiente tuyo. ¿Con qué tú puedes compensar? ¿Con qué tú puedes, por lo mínimo, apoyar o aportar algo? Jesús dijo esto, diezmar es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? ¿Qué es aquello? Justicia, misericordia, fe y amor. Mateo 23:23 y Lucas 11:42. La verdad del caso en relación con la práctica del diezmo en la dispensación de la gracia es que en el Nuevo Testamento no aparece mandamiento en forma impositiva, aquí sí debemos estar claros nosotros, pastores, ni imperativa, que conduzca al pueblo a diezmar. La verdad del caso es que por pacto de sangre nosotros fuimos comprados, por lo cual todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece a quien nos compró, lo que indica que de propiedad, lo que indica que si de propiedad hablamos, todos los bienes que poseemos e incluyendo el diezmo le pertenecen a Dios. Darle el diezmo, décima parte del dinero que poseemos, es un porcentaje que a razón de propiedad es muy poco, porque todo el diezmo que obtenemos, o porque todo el dinero, que obtenemos le pertenece a Él. Dios
Dios es el dueño del oro y la plata. Nosotros solo somos administradores, mayordomos de sus bienes. Esta es la razón por la cual los apóstoles no mencionaron de la práctica del diezmo como doctrina, porque estaban claros que todo es de Dios. Él no se merece el diezmo, sino el cientésimo. Reitero, todo lo que poseemos es de Dios. Amén, incluyendo nosotros mismos. Nosotros solo somos mayordomos de sus bienes. Esta verdad que he presentado en relación a la práctica del diezmo en tiempo de gracia nos confronta con la realidad del ser solícitos para dar, ya que tenemos conocimiento, conocimiento que todo el dinero que devengamos es de Dios. Hay que ser tan miserable para no dar ni siquiera el diezmo. Nunca olvides esta verdad que te bendecirá para toda la vida. Todo el dinero que poseemos por pacto de sangre le pertenece a Dios. Fuimos comprados por Él. Nosotros solo somos administradores de su dinero. El dar en estos tiempos no se limita a un porcentaje en forma impositiva. Prueba de esto está en el relato que se encuentra en Lucas 21, 1 y 4, que trata la ofrenda de la viuda. A Jesús no le conmovió la cantidad que esta mujer dio en su ofrenda, sino la generosidad que tuvo para dar en medio de su pobreza. Los ricos dieron en abundancia, pero dieron de lo que les sobró. La viuda dio lo único que tenía para su sustento del día. O en otro caso relevante en relación con el dar, tiene que ver con el motivo, no con un porcentaje. Es que Jesús no le pidió el diezmo al joven rico, le demandó todo su bien, porque el dar en tiempos de gracia no se limita a un porcentaje, sino a la buena disposición, la entrega y el anhelo que tengas para dar. Segunda a Corintios 9:7. Esto indica que la causa del dar en tiempo de gracia tiene que ver con las demandas que hayan, lo prosperado que haya sido y lo agradecido que sea. Tres cositas que Pablo acá toca. Una, las demandas que hayan en tu entorno, muy especialmente en el reino de Dios. Lo prosperado que haya sido es el otro motivo y la otra demanda. Y lo agradecido que seas con el que te dio lo que te dio. Ahora, primera a Corintios 12:2 y segunda a Corintios 8:14 y 9:7 y Filipenses 4:16 nos da testimonio de todo esto de lo que hemos venido hablando. Ahora, demandas, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Segunda a Corintios 8:14. Podemos ver lo siguiente acá. Es que Dios va a colocar dinero, o Dios quiere colocar dinero en manos de hombres y mujeres que tengan mentalidad de administradores. A su vez, le va a colocar al lado hombres y mujeres y demandas de diferentes índoles
para que ellos sean instrumento de Dios para cubrir esas demandas o para cubrir esas necesidades. Cuando te hablo de demandas, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el reino. Cuando te hablo de necesidades, te hablo del mundo, de los que no tienen a Cristo, que como no tienen un Padre que es dueño de todas las cosas, entonces en ellos hay necesidades, porque ellos están desprovistos de Padre. Pero en el caso de nosotros los creyentes, entonces tenemos demandas porque hay un Padre que todo lo tiene, pero le colocó el dinero en las manos a uno o a una, para que con equidad y con justicia pueda repartir. Lo prosperado que haya sido es otra de las demandas o de los principios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿cuánto? Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Entonces parece que aquí se congregaban los domingos, no los sábados, ¿no? Parece, ¿no? Ajá. Cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primera a Corintios 16, 1 y 2. Es una, pudiéramos decir, una norma, una manera como Pablo orientó a la iglesia para que ellos fueran recaudando y guardando, para que cuando Pablo llegara a dicho sitio no se usara el nombre de Pablo en este caso para colectar la ofrenda, sino que fuera algo generoso, algo espontáneo, lo cual ellos debían de de tener organizado esa parte. Ahora, lo agradecido que seas, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solo, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos o fruto que abunde en vuestra cuenta. Mira este detalle aquí de Pablo. Pablo estaba predicando, por decir algo, en el volcán. Y había venido antes y había otra iglesia que había financiado el viaje misionero de Pablo, por decir algo, al Ato, ¿no? Pero los del Ato estaban tan agradecidos, tan contentos con Pablo, que en una ocasión de esas giras que él hizo por la zona, estaba predicando en el volcán, y como no tenía tiempo, no le quedaba la oportunidad de venir al Ato, entonces desde el Ato habían venido colectando desde hace tiempo ofrendas y fueron a llevárselas allá al volcán sin que Pablo haya venido a predicarles aquí. Lo hacían por generosidad, lo hacían por gratitud, lo hacían por agradecimiento. ¿Será que eso se puede ver ahorita? Claro que sí se puede ver si nos proponemos. Ahora Pablo habla que el objetivo no era el tener dinero, sino que abunde en vuestra cuenta. Es decir, como todos hemos visto que está escrito, que de lo que nosotros demos, eso vamos a recibir. Entonces, si estos chicos se esmeraban en el área financiera por el ministerio de Pablo, ¿qué cree usted que iba a hacer Dios con ellos? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4, 14 y 18. Debemos estar claro que estos tres factores relativos al dar tienen que ver con el motivo del corazón. En cuanto a las demandas, hay que tener un motivo tan perverso y egoísta que habiendo necesidades en tu hermano y demandas en el reino, retengamos nuestro dinero
Esto no es ahorrar, esto se denomina acumular, y esto es impulso egoísta. En cuanto a lo prosperado que hayamos sido, creo que Dios nos dará en abundancia para que seamos agentes generadores del reino, que mientras más demos, más recibamos, para seguir dando y seguir recibiendo. El no entender y operar en este principio nos envenena el motivo del corazón y nos lleva a ser perversos, dejando ser agentes generadores ante el reino. En cuanto al ser agradecido, hay que ser tan ingrato que, habiendo tantos motivos para dar por agradecimiento, no seamos generosos con nuestro dinero en el reino de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, oiga, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Su justicia permanece para siempre. Segunda a Corintios 9:6 al 9. El peor de los casos es que, teniendo como dar, no damos. Ya la intención no es buena y traerá resultados negativos a nuestra vida, y de esa manera Dios no puede hacer nada en nosotros en cuanto a las finanzas. Amén. Nos vemos en nuestra próxima.